¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues iniciamos ya este segundo módulo que es los rudimentos para la conversión. Y bueno, pues tocaremos el tema de que en muchas ocasiones nuestro cuerpo antes de enfermarse, ¿verdad? Nos va a estar hablando, nos va a estar diciendo, nos estará comunicando mensajes pues de que esté enfermo, a través del dolor, a través de que nos avisa a lo mejor de alguna situación que podamos ver nosotros en nuestro cuerpo. Sin embargo, el cuerpo en algunas ocasiones no nos avisa, y de las enfermedades más patológicas y crónicas son aquellas que pues realmente nada más llegas al médico, ¿verdad? Y te dicen, usted está enfermo y le quedan semanas de vida. Bueno, pues son enfermedades silenciosas, de las que muchas veces la gente no se da cuenta. Hoy hablaremos de una enfermedad que radica en el espíritu. Es una enfermedad que nosotros llamamos espíritu de estupor y actúa de esa misma manera. Muchas veces no sabemos que la gente, cuando nosotros mismos podemos tener ese espíritu de estupor, y lo peor de todo es que causa muchos daños. Bueno, pues iniciamos amigos. Esto es el espíritu de estupor y nos vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 11, versos del 7 al 8. Dice así, dice, ¿qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? No, dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿En qué consiste el espíritu de estupor? Continúe leyendo. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Bien, pues vamos a continuar y nosotros estamos viendo en este momento lo que hace el espíritu de estupor. Bien, la ciencia reconoce hoy que el ser humano contiene sentimientos, pensamientos, emociones y que no toda enfermedad es física. Somos un espíritu y tenemos también un alma y estamos dentro de un cuerpo, y algunas enfermedades, como les estaba diciendo, radican en el espíritu. Y esa es una enfermedad espiritual, el espíritu de estupor. ¿En qué se refiere? Bueno, se refiere más que nada a los ojos que no ven, a los oídos que no alcanzan a escuchar. Vamos a definir rápidamente lo que es la palabra estupor, y esto tiene que ver como aletargamiento. Esta es la definición. Se define como un aletargamiento, se define como una somnolencia, se define como un atontamiento. De aquí sale inclusive la palabra estupor, estúpido. Alguien que está en un adormecimiento espiritual, es una ceguera e insensibilidad. Alguien que tan pronto se sienta, ¿verdad?, a escuchar la palabra o a leerla y solamente duerme. Puede leer físicamente, puede dormir físicamente o puede dormir espiritualmente. Ok, continuamos. Ahí en Romanos 11, capítulo 11, versículos del 7 al 8, habla de que es un espíritu que provoca insensibilidad, dureza, aletargamiento de los tiempos, ¿verdad? Embota las conciencias durante años para que no ocurran cambios en los cristianos y no ocurran cambios en la iglesia. Quiere decir que pueden ser cristianos que tienen mucho tiempo de ser cristianos, mucho tiempo de conocer la palabra de Dios, pero sencillamente no tienen ningún cambio, no existe transformación. ¿Por qué motivo? Porque están aletargados y un espíritu de estupor ha llegado a la vida de cada uno de ellos. Bien, vamos a darles algunas alertas que usted tiene que ver, si es que usted así lo puede ir palomeando. La primera alerta es incapacidad para comprender la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, verso 14. Vamos para allá. Y dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios también,
enviaron allá a Pedro y a Juan, y bueno, nosotros recordamos en el versículo 15, también dice así, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, ¿verdad? Para que recibiesen el Espíritu Santo, y fíjese ahí, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y estamos viendo nosotros cómo es que no comprendían la palabra, nada más habían sido bautizados en un solo bautizo y les faltaba el bautismo en el Espíritu, la llenura del Espíritu Santo. Entonces, habían leído las Escrituras, pero no habían comprendido sobre este bautismo que el Espíritu Santo nos quiere dar. Entonces, esa es una señal. Muchas veces leemos la Biblia, pero no la entendemos, no la comprendemos. Y aunque no estamos obligados, ¿verdad?, a tener la verdad absoluta contenida en nosotros, pero hay cosas que son muy elementales que debemos nosotros de conocer. La segunda alerta es, ¿verdad? La segunda alerta es incapacidad para creer. ¿Tienen duda? ¿Tienen incredulidad? Esto está en Juan capítulo 12, versos 37 al 40. Vamos a ver Juan, versículos 12 del 37 al 40. Fíjese usted. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Quiere decir que el Señor Jesús caminaba haciendo muchas bondades, mucha liberación, mucha administración de sanidad y milagros, pero la gente no podía creer, no podían creer en Él como el Mesías, ni como el Hijo de Dios, ni como el Cristo que había de venir, porque ellos no, en su mente, en su visión, no alcanzaban a ligar lo sobrenatural, lo milagroso, con los cumplimientos que tenía en la palabra, los cumplimientos que tenía en la profecía. Ahí ocurría algo terrible, porque era una incapacidad para creer. Era duda, era incredulidad. Y bien, pues continuamos con más. Tenemos la tercera alerta que debemos de ver. Apatía hacia las cosas de Dios. Hay una apatía hacia las cosas de Dios. Puede ser rechazo, puede ser malestar, puede ser que la gente rechaza, inclusive que lo saquen de ese estado. O sea, rechazan completamente todo lo que es de Dios. Hay una apatía terrible ahí. Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 51 y 54. Fíjese usted, la gente que no entendía y tenía ojos para ver, pero no veían. Fíjese usted, dice aquí, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y luego en el 54 dice así, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿De quién estábamos hablando? Estamos hablando aquí de el mártir Esteban. ¿Por qué razón? Porque Esteban estaba predicándoles y les dio una disertación impresionante, ¿verdad? Ejemplar, acerca desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, acerca de quién era Jesús, acerca de la ley de Moisés. Sin embargo, ellos, los judíos, viendo, no veían, se enojaban, tenían más que una apatía, enojo, porque los estaban sacando de su zona de confort. Es como aquella vez, ¿verdad?, que estamos nosotros dormidos y tenemos ojos, pero estamos con los ojos cerrados, todo oscuro, y nos prenden la luz. De inmediato esa iluminación, ¿verdad?, nos puede desconcertar, nos puede incomodar, nos puede molestar.
Bueno, la gente que tiene un espíritu de estupor, cuando tú los confrontas con su realidad, generalmente se enojan. Generalmente ponen en un desacuerdo, ¿verdad? O tienen apatía o rechazan todo completamente. ¿Por qué? Porque ese espíritu se mueve de esa manera. Entonces, la siguiente alerta se la vamos a dar. Fíjese usted. Vamos a ver. Pérdida, del apetito por la palabra de Dios. Es un síntoma. Cuando una persona se muere o está hospitalizada, esas personas generalmente, pues una de las señales por la cual vemos que están enfermos es porque se les va el hambre, no comen, no toman agua, no quieren hacer nada, y esa es una señal de que están enfermos. Bueno, la gente que tiene esta enfermedad espiritual, la gente que tiene un espíritu de estupor, es gente que inclusive no tiene hambre por la palabra, no tiene sed del Espíritu Santo. Considera que no es necesario de ninguna manera, ¿verdad?, el poder leer la Biblia o acercarse a la presencia de Dios. Es un espíritu de estupor. Muy bien. Entonces, vamos a ver nosotros estas personas cómo andan, cómo caminan. Según la Biblia, menciona que tienen el entendimiento entenebrecido. En Efesios 4, versículos del 18 al 19, leemos de esta manera. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La Biblia dice que cuando nosotros estamos hablando de ignorancia, estamos hablando de oscuridad. Cuando estamos hablando de conocimiento y de ciencia en el Señor, estamos hablando de luz, de iluminación. Pero cuando la Biblia quiere decir ignorancia, habla de oscuridad, de tinieblas. Estamos hablando de un entendimiento entenebrecido. Efesios 4:19 dice así: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, no solamente están con un entendimiento entenebrecido, sino que ahora están perdiendo inclusive la sensibilidad, la conciencia, ya no les está molestando. Esas son algunas alertas. Las recapitulamos rápidamente. Incapacidad para comprender la palabra de Dios. Leemos mucho, entendemos nada. Incapacidad de creer. Tienen duda o también incredulidad, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la gente no relacionaba lo milagroso, lo sobrenatural con el Señor Jesucristo. No podían verlo. O sea, hacían milagros, tenía atributos de Dios, pero no reconocían que fuera Dios. Así es la gente. La gente va a tener incredulidad, va a estar sospechando cuando haga una manifestación del Espíritu Santo y va a estar teniendo así como que resistencias, ¿verdad?, hacia creer. Y bueno, la siguiente es de que tienen apatía por las cosas de Dios, tienen rechazo, ¿verdad?, malestar, y no solamente que tienen malestar, inconformidad, sino que tienen enojo. Así la gente, los fariseos, estuvieron enojados con el mártir Esteban y bueno, pues lo terminaron dilapidando o apedreando. Y bueno, pues es lo que mucha gente tiene cuando lo confrontas con su realidad, lo confrontas con una verdad en Dios, con una verdad bíblica, y pues eso es lo que ocurre. Bien, continuamos. La pérdida del apetito es una de las señales. O el entendimiento entenebrecido es la última también. Causas por las que entra el espíritu de estupor. Vamos para allá. Lo primero, el espíritu de estupor entra por pecado. Vamos a ver Hebreos 3:13. Hebreos capítulo 3, verso 13 dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En los versículos anteriores acabamos de ver que la gente pierde la sensibilidad por el corazón endurecido. El espíritu de estupor tiene la misión de que endurecer a la gente para que no entienda, para que no sean sensibles, y aquí generalmente el pecado entra no solamente para engañar, sino para devastar a la gente.
Entonces el espíritu de estupor entra precisamente por el pecado, porque los engañan. Y bueno, ahí se desata todo lo demás. Lo siguiente es, la siguiente razón, la razón número 2, es Hebreos 3:8. La razón es por la dureza de su corazón. Ya se hicieron insensibles, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es lo que hacen? Pues simple y sencillamente tienen dureza en su corazón. Gente que no la puedes quebrantar de ninguna manera, gente que no se rinde a la cruz, gente que no se rinde a la palabra, a la presencia del Espíritu Santo, a la revelación. Es gente que se enterca, se pone necia, se endurece completamente, ¿verdad? Y dice aquí, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Hebreos está remitiéndose al libro de Éxodo, cuando estaban ellos, el pueblo de Israel, en el desierto y endurecieron sus corazones y tentaron al Señor. Y eso es lo que provocan un juicio propio para las personas así. Lo tercero es que tienen pérdida de comunión con el Espíritu de Dios, tienen pérdida de comunión con el Espíritu Santo. Permiso. ¿En qué sentido? En el sentido de que pueden la gente, al dejar de escuchar la voz del Espíritu Santo por la dureza de su corazón, pues ya perdieron su comunión con Dios. Aunque el Espíritu Santo esté con ellos, morando en ellos, ellos ya no tienen comunión ninguna con el Espíritu Santo. Y la causa última por la cual es de que entra el espíritu de estupor es porque Dios mismo lo envía. Y nosotros podemos decir, bueno, qué terrible, ¿no? En Romanos 11:8 dice así, fíjese usted, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. ¿Por qué lo manda Dios? Bueno, Dios lo manda, Dios lo envía, precisamente, ¿verdad?, para protegernos. Dios envía el espíritu de estupor para proteger a la gente. Le explico rápidamente de qué manera es esto. Dios protege a la gente de esa forma porque vamos a recordar el caso de Faraón. Un ejemplo. Faraón estuvo viendo las maravillas que hacía Dios en 10 ocasiones. No fue una, no fueron 3. Fueron 10. ¿Por qué 10? Porque existían 10 plagas que fueron enviadas a Faraón con el propósito de quebrantarlo para que dejara ir al pueblo de Dios. Cuando nosotros vamos viendo eso, nosotros leemos algo allí. Que cuando Faraón decía, está bien, vayan, ustedes pueden ir al desierto para servir al Señor y ofrecer sacrificios y para hacer sus celebraciones y sus fiestas. Pero después dice la palabra de Dios que Jehová endurecía el corazón de Faraón y no les dejaba ir. Y después era quebrantado con la plaga, y después de que era quebrantado con la plaga, iba, ¿verdad? Y después, ¿qué es lo que hacía? Lo que hacía era decirles, pueden ir. Pero llegaba el Señor otra vez y el Señor lo endurecía. ¿Por qué razón es de que Dios estaba jugando con Faraón de esta manera? En realidad no estaba jugando, sino que el Señor Jesús, ¿verdad?, nuestro Dios, endurecía de manera personal a Faraón para que en el día de la condenación no tuviera condena. Ya él no fuese que, por ejemplo, Faraón dijera, yo me endurecí, sino que Dios mismo dijera, no hay nada contra Faraón, porque Faraón no se ha endurecido, yo lo endurecí a él. O sea que no hay ninguna condenación, porque Dios de alguna manera sabía completamente, perfectamente, que Faraón se iba a endurecer. Entonces dijo el Señor, no se endurezca, que no se endurezca él, sino yo lo endurezco, para que en el día de el juicio no tenga tanta condena. ¿Recuerda usted los ayes sobre las ciudades? Ay de ti,
Corazín, ay de ti, Betsaida, que si los milagros que fueron hechos en ti se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, ellos se hubieran arrepentido. Por cuanto tú no te arrepentiste, será más severo el castigo para ti el día del juicio que para Sodoma. Quiere decir que de alguna manera, cuando vemos, tocamos, palpamos, percibimos, escuchamos, y hay una conciencia más grande todavía acerca de una revelación personal de Jesús, de Dios, de su palabra y de su poder y de su amor y de todo lo que Él tiene, somos más responsables de tener que responder a esa luz. Por esa razón es de que eso viene ahí en las Escrituras. Vamos a ver segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 10 al 11. Vamos para allá, vamos a ver. Segundo de Tesalonicenses. Ok. Dice así: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, engaño de iniquidad para los que ya se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, ¿verdad? Para que crean toda mentira. De alguna manera Dios les envía ese poder para que crean las mentiras, para que si es que ellos no quisieron creer en el Señor, ahora crean las mentiras, pero ya no tengan condena. Miren, vamos a ver en Mateo 11:21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Entonces, ahí nosotros estamos observando, estamos conociendo cómo es de que el Señor protege, envía, no para engañarlos, no para dejarlos perdidos en el engaño, sino que, fíjese usted, sino que es para salvarlos. Por eso Dios lo hace. ¿Recuerda usted al Señor Jesús estando en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y recordamos que en el Antiguo Testamento, en el Levítico, dice la Escritura que donde no hay ley, no hay pecado. Por esa razón es de que el Señor oraba por nosotros y le decía al Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y bueno, aquí nosotros estamos observando la palabra de Dios, cómo es de que Dios nos quiere proteger a nosotros. Por esa razón se envía un espíritu de estupor, porque Dios ve a la gente en pecado, en dureza, en insensibilidad, en una conciencia ya cauterizada, viviendo en excesos y en extremos. Pero fíjese aquí, antes de que la gente se endurezca, antes de todo esto, imagínese un espíritu de estupor, un espíritu en el que pone a la gente como que a escuchar y no entender, ver y no creer, no relacionan, no entienden. Vamos a ver, ¿cuál es la solución que presenta nuestro Dios? La solución está en Efesios capítulo 5, verso 14. Y dice así, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Es una de las soluciones que Dios nos da. Nosotros mismos tenemos que despertar. Mire usted, tenemos que abrir los ojos también. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 6. Y dice así, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El espíritu de estupor puede parecer a nuestro ojo, ¿verdad?, algo muy difícil, puede parecer algo muy fuerte, algo que no entendamos, pero nosotros podemos salir de ese aletargamiento de una manera muy sencilla. Primeramente despertando, ¿verdad? Y segundo, abriendo los ojos, vigilando, velando, estudiando la palabra, viendo todo esto. Así que te dejo en compañía de tu mentor para que pueda orar por ti, te ministre,
ore contigo, tengan un intercambio, revisen las citas, ¿verdad? Tengan un intercambio de percepciones. Y yo declaro en el nombre de Jesús que eres libre de todo espíritu de estupor. Y bueno, pues felicidades, concluiste ya el primer módulo, que son los primeros rudimentos para la vida cristiana. Ahora estamos iniciando este segundo módulo, que son rudimentos para la conversión. Realmente el espíritu de estupor, si llega a una persona, después de eso, si intentamos nosotros orar, si intentamos nosotros ministrar, enseñar, predicar o impartir, y hay gente que tiene un espíritu de estupor, realmente no podemos hacer absolutamente nada, porque no van a entender. Sin embargo, creo que a través de la revelación de la palabra que has recibido, eres libre de todo espíritu de estupor. Nos vemos la siguiente clase.